Muy buenas noches para todos, queridos aprendices. En el día de hoy dándoles la bienvenida después de unas merecidas vacaciones. Entonces vamos a terminar nuestra, nuestra competencia de derechos fundamentales y hoy vamos a ver el último resultado. Por favor, me avisan si se está viendo la presentación. No te quiero dejar. Por favor, me avisan si están viendo la pantalla porque aquí no me No, está señora. dejando ver. Bueno, vamos a mirar a ver si esta sí funciona. ¿Listo? ¿Esta sí? Creo que sí. Sí, señora. Listo. Bueno, muchachos, entonces el día de hoy estamos con la competencia de ejercer los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo al reconocimiento de la dignidad. Y hoy, ya para cerrar este bloque, vamos a hablar acerca de comprender la importancia de las acciones e instituciones encargadas de la protección de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en un contexto territorial específico y a nivel nacional. ¿Alguno de ustedes se imagina qué vamos a ver hoy? ¿Qué se imagina que va a ser la, la clase? ¿A qué nos vamos a dedicar hoy? ¿O definitivamente estamos perdidos? Sin ningún miedo. A nuestros derechos fundamentales en el trabajo. Sí, esa es una parte. Laura, ¿usted qué cree que vamos a hablar hoy? Laura se me fue. Laura no está. Bueno, entonces, aparte de los derechos del trabajo, que es algo que venimos trabajando, ¿sí? También vamos a hablar acerca de derechos que tienen los pueblos y la naturaleza, ¿sí? Que van muy de la mano con el derecho al trabajo. Porque si ustedes se acuerdan, y creo, eh, no he visto el primero que viva solo y que no necesite de nadie. Por ejemplo, yo los necesito a ustedes para poder impartir esta formación, o si no, no podía cumplir ni hacer lo que me gusta hacer, ¿sí? Entonces, eso hace que estos derechos del trabajo, de la naturaleza y de las comunidades sean tan importantes para poderlo aplicar en el día de hoy. Entonces, les voy a empezar a presentar la guía, qué es lo que vamos a hacer, y luego de esto les explicaré unas diapositivas que les hice para que sea un poco más fácil entender y resolver la guía que vamos a trabajar y también con el apoyo del material que se encuentra en Sajún. Listo, entonces, bueno, ya sabemos, vamos a mirar. Eh, esta actividad pretende ofrecer ¿qué? Herramientas para la práctica solidaria de los mecanismos para hacer exigibles nuestros derechos fundamentales. Su énfasis es centrar en la formación para el acceso a la justicia y al activismo judicial territorial como herramientas óptimas para alcanzar la materialización de las promesas del Estado Social de Derecho y la Constitución Política de 1991, promoviendo el acceso a instituciones locales y el uso de las facilidades tecnológicas. Eso se supone que es el objetivo y es lo que estamos tratando de buscar con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está buscando nuestra primera evidencia? Y entonces, ¿qué es lo que está buscando este foro? Lo primero que vamos a hacer, y también para que podamos trabajar un poco más rápido, todo lo que dice el foro lo vamos a trabajar individual, porque entiendo también que hay personas que tienen cosas que hacer y en este momento ponernos a trabajar en grupo va a dificultar un poco eso. Entonces creo que todo se va a hacer individual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es contestar estas preguntas en el foro. En el foro, estas preguntas se escriben, ¿sí? Entonces, ustedes están escribiendo ahí en Sajuna, entonces dice, el, perdón, el concepto del Estado es tal.
Estado social significa tal, y la vamos copiando en Sahún, ¿sí? Ahora, entonces, esto es lo que vamos a contestar y ahorita vamos a ver un poco acerca de Estado social de derecho, si Colombia es o no es un Estado social de derecho. Entonces, será una de las explicaciones que tendremos ahora. Y el tercer punto sí se debe hacer en una hoja, en un PDF. Y entonces, lo que ustedes van a hacer es un caso hipotético, ¿sí? Puede ser inventado o real, de vulneración de los derechos del trabajo, de los pueblos o de la naturaleza, ¿sí? Aquí vamos a establecer instituciones que estarían encargadas de qué? De velar por la protección de esos derechos. Y vamos a mirar una acción pública, ahorita les explicaré también qué es eso, orientada a la superación de la situación de vulnerabilidad y al restablecimiento del derecho. Entonces, esto que está aquí, que está de azul, se lo coloco en azulito, entonces esto lo contestamos dentro del foro. Y esto que es el punto número 3, lo vamos a contestar, lo vamos a hacer en un documento y lo vamos a subir en un documento que es como nos lo va a pedir el lineamiento de entrega. Entonces dice, para hacer el envío del producto, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio para el desarrollo de la evidencia. Deben ser resueltas directamente en el foro las preguntas que les mostré que están en azul y la acción pública debe ser adjuntada en un PDF. Hasta ahí, muchachos, ¿está claro cómo vamos a presentar estos temas? Sí, señora. Aunque yo había hecho yo en el mismo foro, coloqué el punto 3. Ah, listo. Bueno, o sea, si ya lo montaste así, listo, no hay ningún problema. Pero pues se suponía que según los parámetros que decían ahí, contestábamos y adjuntábamos un archivo, ¿sí? Listo, pero si ya lo montaste así, Sebastián, no hay problema. Entonces yo lo reviso de Sí, esta señora, forma. es que yo había visto a otros compañeros que también lo hicieron así, entonces me dio envidia. Sí, o sea, mire que aquí hay una cosa muy chistosa. A nosotros nos encanta seguir instrucciones. ¿Sí? Entonces yo les digo, muchachos, todos vamos a aprender la cámara y lo mejor del caso es que ninguno la aprende. ¿Por qué? No sé, pero es algo que sucede con los seres humanos, y no solamente con nosotros, que nos cuesta seguir instrucciones. No me pregunten por qué, pero es natural. Eso también me pasa a mí y eso lo vi la semana pasada cuando mis instructores me decían, hay que hacer tal cosa, y yo empezaba a hacer otra cosa diferente y me decían, Ivonne, es que le dije que se fuera por la derecha y yo ya iba por la izquierda. Espectacular. Eso nos suele suceder. Esa es una de las cosas que vamos a tener que trabajar. Pero bueno, si ya está montada, nos vamos así. El segundo punto, ¿sí? Es, entonces, a partir de estos derechos, son los derechos de los pueblos y de la solidaridad, estos son derechos de tercer nivel, ¿sí? Entonces aquí encontramos que son promovidos a partir de los 80 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos y se relacionan con, eh, Juan, hágame un favor, Juan está por aquí, Sí, señora, ¿me Juan, escucha? sí, ¿cómo está? Buenas noches. Juan, Buenas usted me noches. ayuda con la lectura de estos derechos, si es tan amable. Sí, señora. Derecho a la Listo, autodeterminación, derecho a la independencia económica y política, derecho a la identidad nacional y cultural, derecho a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, derecho al entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el desarrollo que permite una vida digna, los derechos del consumidor y el libre desarrollo de la personalidad. listo, muchas gracias. Listo. Entonces, después de estos derechos y saber qué es lo que está sucediendo, entonces aquí vamos a mirar, y dice que vamos a ver algunas entidades territoriales responsables de la protección de los derechos de los pueblos, del trabajo y la naturaleza. Después vamos a mirar un documento que está en Sajuna acerca del activismo judicial, territorial
y se van a ver los videos sobre los derechos de la tercera generación, derecho a la solidaridad y cambio de mentalidad que se encuentra en el componente formativo que está allá en Sajuña. Y también hay una visualización de la carta de un jefe piel roja al presidente de los Estados Unidos. Aquí está el video, si ustedes desean, yo les puedo enviar esa carta en PDF. Si la necesitan, con mucho gusto se las hago llegar también en PDF. Y a partir de eso, vamos a contestar estas preguntas. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? ¿Por qué considera importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar su distorsión? ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y del planeta? ¿La naturaleza tiene derecho? ¿Cuáles y por qué? ¿Por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? ¿Por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? ¿Y cuáles son las cualidades observables de las personas que contribuyen a una cultura de paz? Estas son las primeras preguntas que vamos a tener que contestar. Vamos a hacer las otras en amarillito. Esto es lo primero que vamos a tener que hacer. Y después vamos a identificar problemas, pero estos problemas, en el caso anterior en el que vimos en el foro, era un problema general. Ahora lo que yo quiero es que esos problemas sean suyos, o sea, de su entorno familiar. No, es que resulta que nos quedamos sin trabajo o resulta que al pie de mi casa hay un río y ahí es espectacular, o lo que me pasa a mí, que yo vivo sobre una avenida y entonces, como yo vivo sobre una avenida, se supone que el carro de la basura debe pasar tanto por la mañana como por la noche. Y hay una cosa muy chistosa que son las 7 de la noche, el carro de la basura pasó a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche ya hay basura porque como ellos van a pasar al otro día por la mañana, entonces yo de una vez dejo la basura allá. ¿Mm? Entonces, son esos problemas que me están afectando a mí, ¿sí? Y que los podemos tratar, que ya les voy a explicar más a fondo, pero entonces estos problemas y esta problemática tiene que ver más con mi entorno que en un ámbito más hipotético. Por ejemplo, si yo hablo de una mina, yo no creo que la mayoría de los que viven acá viven al pie de una mina. No, no cree. Pues no falta el que ahorita me diga, Istro, justo compré la finca al lado de. ¿Sí? Pero entonces, lo que quiero que hagamos con esta problemática es que sea más personal, más de nuestro entorno, en donde estén relacionados los derechos que leyó Juan, ¿sí? Y las alternativas respectivas. Identifique las acciones que permiten de manera efectiva contribuir a la solución de las situaciones de vulnerabilidad de los derechos del trabajo, los pueblos y la naturaleza en su territorio. Estas dos cosas, o sea, lo que voy a pintar de amarillo, ¿cómo se debe presentar? Se debe presentar en diapositivas. Las diapositivas deben tener un título, una introducción, la respuesta de las preguntas, eh, la solución del problema como tal que se les pidió en el caso 5, la conclusión, sus referencias bibliográficas. Eso es lo que debe estar en la evidencia de la presentación. Vamos a hacer unas diapositivas. Hasta ahí, mis queridos seres de luz, ¿está claro qué es lo que vamos a presentar? Sí, señora. ¿Sí? Claro lo que vamos a hacer en el foro y claro lo que vamos a hacer ya en la presentación. Vamos a hacer Una presentaciones, pregunta. dígame, Sebastián. ¿En la presentación tenemos que hablar? O sea, podemos hacer No, solamente el... no, no, no. La presentación en este momento y por el tiempo que tenemos y demás, entonces vamos a ser muy prácticos. Vamos a contestar las preguntas que les mostré, ¿sí? En este momento, venga, miramos otra vez. Pantalla, entonces está. Ya aquí. Entonces aquí vamos a contestar estas preguntas, ¿sí? Tan, contestamos. Pero entonces, y a solucionar este problema.
pero entonces aquí me dice que tengo que tener un título, una introducción, el cuerpo sería la resolución de esas preguntas y esa problemática, las conclusiones que ustedes sacan con respecto a esto que se vio, unas referencias bibliográficas y ya. Eso es lo que hay que hacer, una presentación, pero ustedes no van a hacer la exposición. Vamos a hacer unas diapositivas y recuerden que yo soy divina, pero no adivina, entonces la persona que esté viendo la presentación, que la pueda entender. Digamos, Sebastián hizo una presentación y, yo la voy a utilizar para exponérsela a X grupo, que yo la pueda entender y que sea fácil a la hora de poder dar a conocer este tema. Claro, lo que tenemos que hacer ya en la segunda parte. Sí, señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de Harold, de Juan o de Laura? Listo. Por mi parte, claro, instructora. Listo. Ok. Entonces, como hoy están más claros que nunca, entonces ahora voy a preguntarles. En la primera parte, lo que vamos a hablar es acerca de lo que es un estado. ¿Alguno de ustedes sabe o se acuerda en el colegio que era un estado? De pura casualidad. Lo más seguro es que cuando vayan a ver ahorita la presentación, se van a acordar de esto. Cuénteme, Harold. Estado, pues, gerente gubernamental, ¿a ese estado nos referimos? ¿O estado de...? Estado como palabra, estado como la palabra. ¿Sí? O Pues sea, es una ¿qué es un condición, estado? una situación temporal o Puede definitiva. ser exactamente, dependiendo cómo la estemos viendo. Porque si yo la voy a estar viendo desde el punto de vista de derecho, ¿sí? Vamos a hablar de una organización política y jurídica que tiene el poder de gobernar, ¿qué? Un territorio de una población en el que uno vive, ¿sí? El Estado es la máxima autoridad dentro de un país y ¿qué se supone que podría ser ese Estado en el país? Cuando hay un Estado, ¿qué puedo yo hacer con ese Estado? Pues la labor del Estado es como direccionar, ¿no? Como destinar recursos, como, sí, organizar todo de tal manera que el país funcione, por así decirlo. Pero pues para que la casa esté en orden, por decirlo de alguna forma, uno que tiene que hacer unas normas, como unas reglas, una normatividad para que esa casa funcione, ¿sí? Entonces es como ese reglamento que tiene el SENA dentro del reglamento del aprendiz, dentro de usted qué puede y qué no puede hacer. Eso mismo le pasa al Estado, ¿sí? El Estado quiere velar por todos nosotros, que estemos muy bien, pero una de sus funciones o una de sus misiones, por decirlo así, es establecer normas, administrar esos recursos y garantizar el bienestar de nosotros. ¿Sí? Entonces ya les voy a presentar unas diapositivas que les preparé, voy a compartir. Aquí están, a ver si esta sí me la deja, vamos a ver si esta sí. Listo. Entonces aquí tienen el concepto de qué es un Estado, ¿sí? Es una organización política y jurídica que tiene el poder de gobernar un territorio y a la población que vive en él, es la máxima autoridad dentro de un país y se encarga de establecer normas, recursos y garantizar el bienestar de nosotros, los ciudadanos. Debe tener tres elementos. Entonces, debe tener una población, ¿sí? Debe tener un territorio delimitado y este territorio es el espacio donde se ejerce la autoridad y aparte de eso debe haber un poder soberano, que son las instituciones de gobierno. Entonces el caso, podríamos hablar de Colombia, que es un estado con fronteras definidas, población diversa y un gobierno que nos dicta las normas. Eso como tal es lo que es un estado. A esto le vamos a apostar en el día de hoy. Y aparte de eso, también
tenemos algo que es conocido como un Estado social de derecho. ¿Alguien sabe qué es un Estado social de derecho? Sebastián, ¿usted tiene como idea de qué es un Estado social de derecho? Eso no es un modelo, es un tipo de modelo, ¿Es un como modelo? de las responsabilidades. Pues no sé, yo lo entiendo así. Ajá, Las o sea, responsabilidades que tiene el gobierno. ok, listo. Pues se supone que Colombia dijo que era un Estado social de derecho hace muy poco. Nosotros teníamos una constitución en 1886 y ella hablaba de que era un Estado de derecho, ¿sí? ¿Y cuál era la diferencia entre el Estado de Derecho, y ahorita vimos pues que era un Estado? Colombia sigue cumpliendo como esas tres cosas que nos están pidiendo, pero cuando nos dicen que es un Estado social de derecho, entonces de 1886 a 1991, nosotros como tal éramos una democracia, sin embargo, habían muchas limitantes. Entonces, yo no sé de aquí quiénes se acuerdan o alguna vez le contaron en su casa que cuando uno iba a votar, ¿cierto? Entonces a usted le decían, listo, usted va a votar por liberales o por conservadores, porque en nuestra constitución, aunque teníamos una democracia, solamente podíamos escoger dos partidos. No teníamos otras opciones como las que tenemos en este momento. ¿Mm? Entonces uno decía, no, digamos, yo voy a ser liberal hasta la muerte. Entonces llegaban y te entregaban el cartoncito con las personas que se habían postulado del área liberal para que usted votara, ¿sí? Y después de que votaba, llegaba y en un tarrito, usted no se alcanza a ver, pero bueno, en un tarrito usted llegaba, colocaba ahí el dedito y listo. Entonces, si usted era liberal, salía con el dedo rojo, y si usted era conservador, salía con el dedo azul. Y era parte de la democracia. Entonces, con eso podíamos ver que éramos un Estado de derecho porque podíamos escoger, pero lo que nosotros escogíamos o lo que se podía hacer era sesgado y era muy corto y se quedaba muy corto para lo que se necesitaba como tal. Entonces, ¿qué hizo la nueva constitución? En 1991, con la séptima papeleta, con los cambios que hubo, nos dijeron, Colombia sigue estando en democracia, pero ahora es un Estado social de derecho. Ahora no son solamente los mismos dos partidos políticos, sino tenemos la variedad de, ¿m? Y usted puede votar por el que usted quiera, pero usted en este momento tiene la posibilidad de tener un certificado que diga, usted votó tal día en tal mesa, pero no tiene la obligación de decir por quién votó, ¿sí? Usted ejerció su derecho y eso la normatividad se la dio. Usted puede seguir ejerciendo su derecho, pero usted no tiene por qué ser marcado por uno u otro partido. Esa es su decisión, no la decisión de un Estado, ¿sí? Y esas fueron cosas que empezó a tener más peso en la Constitución y la Constitución también nos da la posibilidad de ingresar una palabra que es muy hermosa, que es la dignidad humana. Y entonces ya nos da la posibilidad de tomar decisiones, de que nuestra Constitución vele por el ser humano y no por, es que somos 15 y entonces no, todos somos diferentes y en la diferencia es que tenemos que entender nuestra sociedad. Hasta ahí claro que es un Estado y que de pronto es un Estado social de derecho, o sea, como para que lo entendamos un poquito más fácil dentro de todas las explicaciones que nos puede dar una normatividad. Listo. Entonces, ahora sí les voy a compartir como tal la presentación para que la miremos un poco y revisemos
conceptos como tal. Pues aquí sí me sale, fíjate, sí, ok. Bueno, entonces aquí tenemos un concepto de que es un Estado social de derecho, que es un modelo de organización, como decía Sebastián, política que garantiza que el bienestar y la justicia social se basa en la dignidad de la persona humana y promueve los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todos. Esa es una de las misiones, pues, que tiene el Estado social. ¿Y cuáles son las características? Hay muchas, pero como tal, yo trato de agruparlas en 4. Entonces, una de ellas es la justicia social. Harold, ¿tú me ayudas a leer el primer punto? Claro que sí. Dice, primer punto, justicia social. Busca equilibrar la justa distribución de oportunidades y recursos para lograr una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, entonces ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Colombia tiene justicia social? Pues digamos que camina hacia allá. O sea, ¿la tenemos mucho o No, poquito? no, actualmente yo diría que no, que pues yo sí creo que hay muchas cosas que han mejorado, pues en un aspecto muy generalizado, pero Sí. pues no, no, yo diría que justicia social como tal no, O no sea, tenemos. bueno, sigamos y ya miramos. Juan, cuéntame un poquito de participación ciudadana. Bueno, cuando la población participa en toma de decisiones. Perfecto. Entonces, léame un pedacito de lo que dice ahí de participación ciudadana que tenemos en la pantalla. La democracia participativa garantiza el derecho a la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y promueve una mayor transparencia en la gestión pública. ¿Usted cree que en nuestro país, vamos a hablar en general, no vamos a hablar de población por población, sino en nuestro país se da una participación ciudadana? Bueno, es que Está, tiende a ser complicado porque hay zonas en las que, digamos, sí se toman más estrategias y directrices para promover esa participación, pero hay otras en las que nunca o durante mucho tiempo no han brindado ese derecho. es más complicado, podríamos decirlo. Muchas gracias, Juan. Sí, Sebastián, señora. colabóreme con la garantía de derechos. El Estado debe garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo los derechos sociales, económicos y culturales. Volvemos a la misma pregunta. ¿Usted cree que Colombia tiene garantía de derechos? Mitad sí, mitad no. Y en algunas zonas sí, y en algunas zonas no. Y entonces ahora Eso. yo voy a cerrar este campo que dice acerca del control social. Y aquí sí necesito la respuesta de todos. Dice aquí, el control social y la transparencia de la gestión pública son fundamentales en un Estado social de derecho, ya que promueve la rendición de las cuentas, y aquí me perdí un momentico, la rendición de las cuentas, y que no alcanzo a leer, ¿me pueden leer la última pedacito? Si ustedes lo ven, dice, promueve la rendición de cuentas y ahí me quedé. Prevención de la corrupción. Prevención. La prevención de la corrupción. Eh, entonces aquí salta la pregunta, ¿Colombia tiene eso? No, En algunos sitios sí, en algunos sitios no. no, eso sí es en toda Colombia. Así, o sea, este punto no es necesario decir en algunas partes del país sí y en algunas no. O sea, en estas sí generalizamos y la corrupción está definitivamente en todas partes. Esa engloba todo. Bueno, pero miren aquí, hay una cuestión, muchachos, y decía que se supone que nosotros somos un Estado social de derecho. Nosotros en la Constitución dijimos que éramos, o sea, ya
lo colocamos en algo que es una normatividad, de que es nuestra ruta, ¿cierto? Y miren que en estas características, en esto que yo traté de condensar en esta presentación, las 4 o 5 características que estamos diciendo, en el 100% no son fáciles de cumplir. Así que tener un Estado social de derecho es muy complicado. Primero, porque tener a la comunidad a toda hora como usted qué quiere, si se puede, participemos, es muy complicado, ¿sí? Poder decir, yo no estoy de acuerdo en este momento con algo, en nuestro país es muy complicado, porque si usted no está con, ya ahí hay un problema, ¿sí? La corrupción es, es el día a día en todas nuestras regiones. Y aclaremos, y aquí sí tengo que aclarar que no todos los seres humanos y no todos los que hacen parte de lo público son corruptos. Sin embargo, es más grande la corrupción o es más visible, porque puede que sea más pequeño, pero ese tipo de cosas, cuando salen a relucir, es una bomba como una bomba atómica y va como untando a todo el mundo. Entonces esa es una de las cosas que se ven en nuestro país. Aquí, muchachos, ya se contestó 2 o 3 preguntas del foro con respecto a qué es un Estado social, qué es un Estado social de derecho, cuáles son las características y un poco saber qué opinamos con respecto a si Colombia, siendo un Estado social de derecho, lo cumple o no lo cumple. ¿Listo? Hasta aquí vamos claritos. Sí, señora. Listo. Entonces ahora vamos a entrar a un tema que es un poquito chévere, de pronto un poco ladrilludo por lo que se dice, pero cuando uno lo ve en un ejemplo, es más fácil trabajarlo y nosotros generalmente lo tenemos más a diario, ¿sí? Entonces aquí voy a hablarles, ya hablamos del Estado Social de Derecho, y ahora vamos a mirar acerca de los derechos de tercera generación, que son esos del derecho al trabajo, los pueblos y la naturaleza, como eso, como por qué son famosos y por qué los tenemos aquí. Entonces, los derechos del trabajo son los derechos que protegen a quienes, a nosotros como trabajadores, nos van a garantizar condiciones laborales dignas, que incluyen un salario justo, una jornada laboral razonable, una seguridad social espectacular, no va a haber discriminación, vamos a tener el derecho a sindicalizarnos y no hay ninguna discriminación porque yo haga parte de un sindicato y ustedes no, y también que tengamos un ambiente laboral seguro. Se supone que así es la normatividad y así debería ser. También los derechos de los pueblos, entonces son derechos colectivos de comunidades y naciones a la autodeterminación, identidad cultural, desarrollo económico y social, más cooperación internacional, protección de su territorio. Y ellos lo que buscan es evitar el abuso y la explotación de quienes, de ciertos pueblos, en especial los indígenas, las comunidades vulnerables, las comunidades afro, ¿sí? Este tipo de. Y por otra parte, tenemos los derechos de la naturaleza. Son los derechos que protegen los ecosistemas, reconociendo a la naturaleza como sujeto de derechos, incluyen el derecho a la conservación, restauración, no contaminación, equilibrio ecológico y uso sostenible de los recursos naturales. Pero aquí, en este último derecho, a mí me surge una pregunta y quiero saber qué opinan ustedes. ¿Ustedes creen que la naturaleza tiene derechos? Sí, Listo. tiene, pero no, pues el humano no lo ve así. Pero pues, ¿alguien más está de acuerdo con Sebastián? ¿Sí? Sí, para mí también sí los tiene. Bueno, entonces aquí hay un pequeño problema con los que creen que sí. Resulta que entonces si ven la matica que se ve allá al fondo, pues listo. Si a mí se me olvida echarle agua, ella es muy querida, pero ella nunca jode ni dice, oiga, es que
mire, no me ha sacado, no me ha echado agüita, nada. Cuando 3 meses después, si yo sigo en esta tónica, lo que voy a encontrar es una matica muerta y ya, ¿sí? Pero ella no es de las que empieza a hacer escándalos, no es de las que empieza a, sobre todo en las plantas, no vemos eso, o sea, no se ve tan rápido. Yo no he visto la primera mata de sábila que me diga, oiga, no me vaya a pisar, váyase por el otro lado. ¿Mm? Yo no he visto el primer río que se emberraque cuando llega una señora a tirarle y a echarle bolsas y residuos, no lo he visto. Entonces, como tal, nuestro medio ambiente, aunque ellos tienen los derechos, quienes ejercen los derechos somos nosotros. ¿Mm? Yo respeto mucho a las personas que tienen mascotas, ¿sí? Pero hay algo que no comparto con ellos y por eso no las tengo yo, ¿sí? Yo decidí tener hijos y no tener una mascota. Resulta y acontece, muchachos, que yo vivo en una esquina, eran las 4:30 de la mañana, me estaba tomando un tinto y salí, como decir, me senté enfrente de mi casa y veo que mi vecina saca a sus 2 chihuahuas divinos, porque son muy lindos, ¿para qué? ¿No? Iba Connie y Lulú. Ellos iban caminando divinos. Cuando veo que Connie y Lulú están haciendo chichi y popó en los arbolitos que tengo yo allá. Yo, interesante. Mi vecina lo único que hacía era, vamos, vamos, que nos cogió la tarde, vamos. Y yo, vamos. O sea, nadie va a limpiar. Sí, o por lo menos va. Nada, Connie y Lulú salieron, ella se fue a hacer sus ejercicios y se los llevó. Y yo me quedé con un chichi y un popó de Connie y Lulú. Listo. 2 días después volví a tener clase, volví a hacer exactamente lo mismo y volvió Connie y Lulú a hacer exactamente lo mismo. Le dije yo a mi vecina que por favor limpiara y mi vecina se emberracó. Me dijo que era el colmo, que ella siempre le limpiaba a Connie y a Lulú sus necesidades. ¿Mm? Aquí hay una responsabilidad y creo que es una responsabilidad mutua. Si un animalito de estos tiene mamá y papá, que somos nosotros que decidimos tenerlo, hombre, recoja, ¿sí? Ya si es un perrito de la calle y eso, pues yo no me voy a poner a pelear con el perro, pero es que yo decidí no tener mascotas precisamente para eso, para no levantarme temprano a tener que hacer este tipo de cosas. Mi pregunta es, ¿uno para qué tiene una mascota si no se hace responsable de? Y eso mismo pasa con los derechos de la naturaleza, que algunas veces nosotros decimos, sí, es la naturaleza, nos apropiamos de ella, la utilizamos, hacemos de todo y después, no, eso ya no es problema mío, eso es ella. No sé qué les parece y hasta qué punto pueden llegar a compartir lo que a mí me está pasando. Yo ¿Qué opino les lo mismo que parece? usted. ¿Sí? ¿Tampoco le gustan los animales? ¿O le encantaría que los vecinos sí recogieran? No me gustan mucho, pero también que no sean desasiados. Pues las personas, los animales no, las personas. Ok. ¿Alguien más comparte nuestro sentir o cree que esto es un proceso que debe tener el animal y no la persona? Gracias, Juan. ¿Cómo va Harold? ¿También cree que definitivamente la responsabilidad de quién es? Es que, no, sí, yo lo comparto, porque es que así como tenemos derechos, pues también están nuestros deberes, ¿no? Y me gusta mucho cuando dice que tus derechos llegan hasta donde le estás ya dañando el derecho a otra persona. Entonces, usted tiene su espacio, usted tiene lo suyo, y cuando entran a invadir su espacito y entran a hacer cosas
y no se hacen responsables de eso, pues ya están rompiendo sus derechos. Ya ahí lo que entraría a jugar para mí son los deberes. Igual es con la naturaleza. La naturaleza pues es todo esto que nos rodea, donde vivimos, nuestro hogar. Y como usted dice, lo usamos y le damos uso y abuso y cuando tenemos que portarnos serios, tener deberes con la naturaleza, pues no lo hacemos, dejamos basura. Y no hablo desde el aspecto de vista general, aunque sí tiene mucho sentido, sino también desde el personal, desde el uno recoger su basura, desde el uno no coger y botar las cosas por ahí, todos esos pequeñitos actos que realmente reflejan como ese respeto hacia la naturaleza. Entonces, pues para aterrizar mi idea, está también el tema de los derechos, pero es muy importante el tema de los deberes. No todo es que sí, tengo derecho a esto y a esto y a esto, pero pues también tengo mis obligaciones y mis deberes con ello. O Ese sea es que aquí, mi... tu punto de vista, o sea que aquí podemos rematar como esto diciendo que es tan fácil ponerlos en los zapatos del otro también, porque aquí también necesitamos. Y la problemática que yo tenía con Lulu y Connie, pues era dentro de mi espacio. Pero miren también que nosotros compartimos espacios comunes y cerca donde yo vivo hay un parque. Y es un parque hermoso y es un parque sobre todo para niños, ¿sí? Estamos hablando de niños pequeños hasta los 8 o 9 años. Hay resbaladeros, hay areneros y demás. Y llevamos a Mariana, una hijada que tiene 4 años. Y cuando volteamos a mirar a mi hijada, estábamos mirando a Mariana haciendo eso. Ya que no adivinan con qué estaba jugando y con qué estaba haciendo bolitas. Sí, había excremento ¿de qué? De un animal. ¿Sí? Listo. Uno sabe que de pronto hay animalitos de la calle, pues no, no le voy a echar la culpa a todos los, pero también después de eso, Mariana empezó a mirar y empezó a jugar con basura que estaba ahí. La basura sí es responsabilidad de nosotros, ¿sí? Más que el excremento, y pues ahí le estoy dando un margen de error que todos los papás perrunos si hayan recogido, ¿sí? Tratan de que el perro no esté en el arenero y demás, pero que en un espacio de niños, donde usted tiene una caneca, usted, no, yo fui pasando y fui votando, ¿por qué no nos importa el otro? ¿Por qué no pensamos que el otro va a utilizar? Si yo ya dejé de ser niña hace mucho tiempo, y yo creo que todos los que estamos aquí dejamos de ser niños hace mucho. ¿Mm? De pronto ninguno quiere tener hijos, de pronto ninguno tiene hermanos, perfecto, pero resulta que acontece que en este planeta hay otros seres humanos que sí decidieron ser papás, que sí decidieron ser tíos, que sí decidieron estar pendiente de un sobrino, de llevarlo a un parque y que cuando uno pase por el parque diga, se va comiendo un dulce, va botando, va haciendo, y no me importa porque ese no es mi espacio. Me importa cuando llego a mi espacio y entonces como yo me la paso en la biblioteca, entonces la biblioteca sí debe estar organizada porque es mi espacio. Pero como yo no utilizo el parque, ¿sí? A mí qué me importa el cuidado del parque. Y esto lo estamos hablando con cosas que son muy obvias y que en cada uno de los sitios donde nosotros estamos hay un sitio como ese, hay un parque, hay una zona común. ¿Mm? Entonces es también como hacer esa campanita y decir qué está pasando con nosotros. ¿Sí? ¿Alguien de casualidad eh, conoce Bucaramanga o ha oído de Bucaramanga? Bueno, les voy contando que Bucaramanga es muy reconocida por la zona de cueros y hace unos zapatos espectaculares, ¿sí? Y unos bolsos divinos. Hace mucho tiempo, resulta, acontece que en una de las zonas, entonces, para cortarles la historia, pero que sea entendible, en una zona a las afueras de la ciudad, de donde ustedes estén, listo, se coloca una, una fábrica de cueros.
Cerca a esa fábrica hay un río que desemboca, digamos, al Magdalena. Entonces, a todos les pasa el río, listo. Ellos decidieron estar en ese momento a las afueras, ya en este momento hacen parte del municipio porque ha crecido, estamos hablando de la época de los 90, listo. Y ellos decidieron darle trabajo a las mujeres cabeza de familia, sobre todo a las que vivían cerca de la empresa. Todo iba bien, muchachos, todo iba espectacular. La empresa, como eran madres cabezas de familia, decidió montar una guardería, ¿sí? En esa zona. Y les puso guardería y todo el cuento. Pero resulta que los niños allá se enfermaban y les daban ronchas, como cuando le da un sarpullido, ¿sí? O listo. Sobre todo en los niños. Pues las trabajadoras iban, seguían el tratamiento, ya está ahí. Pero resulta que una vez un padre de familia a uno de sus hijos, que no hacían parte de la empresa, él vivía en ese barrio, se le enfermó y lo llevó al médico común y silvestre. Y entonces empezamos a mirar que las ronchitas no se desaparecían. Entonces le daban tratamiento, desaparecía un mes y al mes otra vez vuelve y juega. Vaya y llévelo, hágale un tratamiento, hágale otro. Entonces empezaron a mirar, no tan raro, que porque estaban dando, que sí, que habían habido algunos casos, pero nadie se había puesto como a pensar qué es lo que está pasando. Pues resulta que abrieron una investigación y se dieron cuenta que de esa empresa que le estaba generando supuestamente tanto bien a estas madres cabezas de familia, estaba generando contaminación y estaba generando en los niños y en los adultos mayores una dermatitis atópica que si no era bien cuidada iba a tener daños colaterales tanto en los niños como en el adulto mayor, porque ya cuando usted estaba grande no le hacía el efecto. Entonces, por ejemplo, una persona de 25, 30 años no le iba a dar, pero si usted era niño o usted era adulto mayor, fijo, iba a ser eso. La pregunta, bueno, entonces, por medidas sanitarias, un montón de cosas, se tuvo que cerrar la empresa. La pregunta aquí es, muchachos, ¿por qué las personas que tuvieron a sus hijos enfermos, que hacían parte de la empresa, nunca dijeron nada, nunca reportaron las cosas? Por miedo a perder el trabajo. Ok, por miedo a perder el trabajo. Pero no, pues que la naturaleza tiene derechos, que nosotros somos los que tenemos que proteger a la naturaleza, que tenemos que, ¿qué pasó? Falta de empatía. Entonces, podemos, aparte de llegar, de decir que es falta de empatía, es que primero estoy yo, y discúlpeme, yo para qué voy a patear la lonchera, o sea, listo, yo tengo con qué cuidar a mi hijo, con qué untarle crema, con qué hacer esto, pero pues yo necesito el trabajo. Si le estoy haciendo daño, si mi empresa le está haciendo daño al medio ambiente, es la empresa, no soy yo. Entonces, ¿dónde está nuestra ética y dónde está ese, esa apropiación y ese querer estar pendiente del medio ambiente? Porque es que el medio ambiente no puede cuidarse solo. Nosotros somos los responsables. Entonces, ¿qué pasó ahí? De todas formas, cerraron la empresa. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con Perdieron el estas? trabajo y quedó la contaminación. Exactamente. Entonces, muchachos, miren que dentro de, o sea, nosotros podemos decir que nosotros estamos pendientes del medio ambiente. Eso en el área de la naturaleza. O cuando nosotros decimos, sí, es que nosotros, yo protejo los indígenas, yo protejo la,
los afro, pero desde que no se metan en mi entorno y desde que no hay problema. Pero si ya hay algo que se involucra, y era lo que decía Harold, o sea, cuando ya se pasa de ese derecho, como que a todo el mundo se le olvida, o sea, ya no somos una comunidad, ya aquí es sálvese quien pueda. Yo protejo mi entorno y mi entorno es lo que importa. Ustedes pregúntenme cuánto, ¿sí? Pero mi entorno es lo que a mí me importa. Entonces, si a mí me dicen a quién protegen, en este momento los que tengo a mi lado, mi mamá y mi hija, ustedes pues miren a ver qué hacen, ¿sí? Y es una reacción lógica del ser humano, pero también es tan egoísta que es lo que pone a pensar que se supone que tenemos derechos colectivos, tenemos estos derechos de proteger el medio ambiente, el pueblo, la naturaleza, pero en ciertos momentos va a prevalecer mi entorno, mi espacio por encima de lo que está ahí. ¿Tienen alguna apreciación con respecto a eso? ¿Hay alguno que esté en contra de pronto hay alguien que crea que sí vamos a ser siempre iguales y vamos a estar por encima de y protegiendo al otro? No, yo de hecho concuerdo totalmente. Una cosa es que sí está establecido así. Hay derechos de la población, hay derechos en general, pero nuestra naturaleza es esa. Primero voy yo y van los míos. Y de una u otra manera, sí, es como tener un grado de egoísmo, pero va muy ligado a nuestra naturaleza. O sea, no es algo como que decidamos que queremos ser así, sino es algo que todos de una u otra manera lo tenemos como arraigado. Entonces es lo que siento, o sea, a pesar de que se establezca que debe ser de esta manera, pues a veces nuestra naturaleza supera ello. Claro, y es ese instinto de yo tengo que protegerme, ¿sí? Y no es que yo le quiera generar mal a los otros, pero pues es que yo debo proteger ese espíritu de protección que tenemos. ¿M? Entonces esas son como las dualidades que tiene también el derecho y en donde los derechos y los deberes, por eso en ciertos momentos van a haber unos límites que son muy delgaditicos y que en cualquier momento usted los puede ir pasando sin querer queriendo, ¿no? Entonces, una de las misiones y dentro del campanazo que me encantaría también que nos lleváramos era que es cierto que nosotros tenemos que proteger, pero también ser consciente de que el proteger nuestro entorno también es identificar qué tanto daño le estoy haciendo yo a esos derechos comunes. Y no los estoy haciendo de mal, pero sí que entráramos a ser un poco conscientes de ese daño que estamos, porque es que al fin y al cabo el mundo que nos tocó vivir en este momento, muchachos, es sabroso, es muy rico, lo podemos todavía disfrutar. La pregunta es, dentro de 30 años, dentro de 40 años, las generaciones que estén, ¿será que van a saber qué es andar a pie limpio, qué es tener una vegetación como la que nosotros estamos disfrutando? Y uno dice, no, pues es que 40 años, eso no es nada, o eso es mucho tiempo, es una vida más, pero lo alcanzarán a como estamos nosotros destruyendo y demás, nosotros podremos, de pronto, yo ya no, pero mis generaciones, mis nietos, alcanzarán a saber que era andar a pie limpio y andar en el pasto y correr y disfrutar esas cosas que en este momento es tan difícil porque usted llega a un centro comercial y usted en un centro comercial no tiene pasto, listo, ya eso se ha vuelto. En los parques, entonces ahora cada vez más son los parques sintéticos, ¿sí? Ya el chino no sabe qué es el pasto. O sea, ya es necesario que al niño se le lleve a una finca para que pueda mirar qué es el pasto. 10 años atrás usted todavía salía y en el espacio en donde yo me encuentro todavía hay buena vegetación. Yo tengo 5 árboles
3 por este lado y 2 por el otro lado, y tengo todavía tengo pajaritos que me cantan, pero la pregunta es, dentro de cierto tiempo, ¿vamos a tener esas bellezas? ¿Y cuánto estamos aportando? Porque aunque estamos protegiendo un entorno, estamos descuidando los entornos comunes. Entonces es como el campanazo también que debemos tener con respecto a. Y con respecto a lo que nos van a pedir dentro de la guía, entonces aquí los ejemplos que les voy a colocar y que les voy a mostrar un poco acerca de cuáles son las instituciones que nos pueden ayudar a proteger, ¿sí? Para poder hacer algo. ¿Alguien alguna vez ha hecho una acción pública? ¿Sí? Entonces les cuento que, aunque no lo creamos, hemos hecho acciones públicas más seguido de lo que pensamos. Y una acción pública es una estrategia ¿para qué? Para resolver una vulneración de un derecho mediante mecanismos legales, educativos o sociales. Entonces yo puedo hacer una denuncia formal, puedo hacer una queja ante la Defensoría del Pueblo, un ministerio, ante la Fiscalía, ¿sí? Con respecto a algo que está sucediendo dentro de estos derechos. También podemos hacer una campaña de sensibilización, entonces, para generar conciencia de que, mire, entonces, por ejemplo, yo sería la mujer más feliz haciendo mi campaña de tu caca si me incomoda, ¿sí? Y sería una campaña de sensibilización, no en contra de los animales, sino a favor de que si somos papás, seamos papás responsables y ayudémonos, ¿sí? A que nuestro entorno esté muchísimo mejor. También hay otros de movilización social, entonces organizar marchas, protestas pacíficas o reuniones comunitarias, esto con el fin de llamar la atención, de poder decir, mire, está sucediendo esto y queremos, ¿sí? Poner nuestro descontento y queremos ser oídos de una forma pacífica y de una forma legal. ¿Mm? Y las acciones legales que las vimos la clase, la tercera clase, cuando hablamos acerca de una tutela, de un derecho de petición, de una demanda, ¿para qué? Para exigir el cumplimiento de los derechos. Entonces, en el punto número 3, si no estoy mal, que nos hablan acerca de que debemos escoger un derecho y una acción pública que deberíamos hacer, entonces nosotros podemos hacer alguna de esas, escoger un derecho, ver qué derecho es el que mejor se aplica. Ese es en forma general. Ya les voy a poner un ejemplo en forma general para que lo veamos y los otros, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ok, vamos a abrir la presentación. Listo. Entonces aquí tengo un ejemplo a nivel general. Dice aquí, en una región rural de Colombia, una empresa minera ha obtenido permisos del gobierno para extraer recursos minerales en territorio ancestral de una comunidad indígena. Esta actividad minera está generando contaminación ambiental significativa, incluida la contaminación del agua, el aire y el suelo. Además, la empresa está empleando a miembros de la comunidad en condiciones laborales precarias, con salarios bajos, largas jornadas de trabajo y sin medidas adecuadas de seguridad y salud ocupacional. La comunidad indígena se ve afectada tanto por la degradación de su entorno natural como por la explotación laboral de sus miembros. Aquí estamos viendo, muchachos, un caso general e hipotético, ¿sí? Y lo que ellos nos preguntan es qué instituciones podrían estar involucradas. Entonces, en este caso, está involucrado el Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque es el responsable de velar por los derechos laborales y, como vimos en el ejemplo, definitivamente no hay un derecho laboral con respecto a el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, porque es el encargado de proteger el medio ambiente y de garantizar que las actividades económicas se realizan de manera sostenible y respetuosa con el ecosistema, y eso no lo están haciendo con la Autoridad Nacional
Nacional de Licencias Ambientales, porque a usted le tienen que dar una licencia, ¿sí? Un permiso para que pueda desarrollar esta actividad, y la Defensoría del Pueblo, que es un organismo encargado de la protección de los derechos humanos en Colombia, incluidos los derechos de las comunidades indígenas y de los trabajadores. ¿Mm? Y entonces, aquí la pregunta es, ¿qué acción pública ustedes harían en este caso hipotético de esta empresa minera? ¿Qué creen que podríamos hacer ahí? Hacemos una denuncia formal, hacemos una campaña de sensibilización, hacemos una movilización social, nos vamos a tener acciones legales. ¿Qué podríamos hacer con esta gente que está jodiendo? Porque aquí se está jodiendo a las zonas indígenas y todo lo que tiene por dentro. Demandar. Podríamos demandar. También podríamos hacer una concientización, mostrarles a ellos qué es lo que está afectando y cómo se están tirando al medio ambiente. También puede ser una movilización. Entonces ya vamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer de forma general. Ustedes ponen un ejemplo, ¿sí? Dicen, está pasando esto, estas son las entidades y estas son las acciones que nosotros podemos presentar con respecto a. Claro lo que tenemos que hacer en esos puntos. Sí, señora. Listo. Ahora en el punto, ¿dónde está? Ahora se me perdió la guía de ustedes. Listo. Ahora en el punto de cómo interactúa con el derecho al medio ambiente. Bueno, es todo lo que hemos ido hablando. Creo que la pregunta aquí, el medio ambiente y la paz que tienen que ver, ¿por qué como mezclar naranjas con manzanas? O eso sí se puede mezclar, el medio ambiente y la paz sí van a estar relacionados. Yo creería que sí. ¿Qué tiene que ver un árbol con alguien que está en un conflicto armado? Pues digo yo, no. Estoy tratando de meter la lógica. Se Ah, puede esconder detrás del árbol. No, mentiras. sí, 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 puede ayudar, puede ayudar. Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Gracias a la naturaleza es que las personas tienen paz y a ver, por ejemplo, sin la naturaleza, sin los árboles, tendríamos un calentamiento global. Ya no viviríamos en paz. Aparte de eso, la naturaleza nos ha dado algo que se llama, aunque no lo creamos, tranquilidad. La naturaleza se encarga. No sé si ustedes han escuchado alguna vez que le dicen a uno, mire, si necesita relajar, vaya, camine, si puede camine a pie limpio, en un sitio donde haya naturaleza, respire aire. Eso nos evoca la naturaleza, tranquilidad, ¿sí? Y se supone que cuando nosotros estamos hablando de paz, estamos hablando de tranquilidad, de poder convivir, y que el hecho de que Sebastián piense diferente a mí no quiere decir que yo no lo vaya a aceptar, ¿sí? Porque es que aquí hay una brecha muy chiquita, muchachos, y es que si usted no piensa como yo, entonces no vamos a ser felices. ¿Usted se imagina en una relación de pareja que los dos fueran iguales, iguales de celosos, iguales de canzones? No, o sea, no se soportaría. O sea, siempre debe haber como un equilibrio, y eso hace parte del encanto y dentro de lo que se está dando. ¿Mm? La paz lo que nos ayuda es a dar un equilibrio, y siempre, eh, y los principales problemas que se dan en esta humanidad es porque ustedes no están de acuerdo a lo que yo quiero, ¿sí?
¿Cuántos no tenemos? Muchas mamás en la casa que llega y dice, pero es que es así, se tiene que hacer así. Y uno, pero mamá, ¿cuál es el problema que le eche la papa primero? No, y es que, y si no se hace de esa forma, como que empieza a ver y ahora evolucione algo que es una sopa a un resto de cosas, va a ser todavía más complicado. ¿Cuántos en el área laboral no tienen conflictos con sus compañeros? No estoy hablando con sus amigos, con sus compañeros, bastante. ¿Mm? Y eso genera, pero el derecho a la paz también me da la posibilidad de que se supone que yo puedo estar en paz conmigo mismo, pero venimos al mismo punto de la naturaleza y de lo que es que es mi paz. Si usted no está en paz, si Sebastián y Harold no están en paz, pregúntenme cuándo. ¿Mm? Ese es el problema con estos derechos que tenemos, que son comunes, no son individuales. O sea, la paz no depende solo de mí. El derecho a la naturaleza no depende de mí, depende de todos y hace parte de nosotros. Entonces, ese es el proceso que hay y por eso tratar de que esté el derecho a la paz y el derecho a la naturaleza, que estén en una misma sincronía, se puede. Lo que pasa es que es muy complicado que nosotros como seres humanos lo podamos aplicar en una misma sincronía. ¿Mm? Y en el punto del ejemplo que les toca hacer ya para identifique los problemas que se viven en su entorno social o familiar, teniendo en cuenta los derechos relacionados en el recuadro inicial, es decir, los derechos que me hizo el favor, me leyó su compañero, ¿sí? Y aquí lo que quiero es que miremos cómo nosotros podemos trabajar con esos derechos. Hay un ejemplo que creo que tengo aquí, si no se me ha cerrado. Esto, a ver, ¿dónde está? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, algo así como ustedes que se imaginan, y siguiendo con el derecho a la paz, un país que ha vivido en guerra firma un acuerdo de paz, pero algunos grupos armados siguen activos afectando a las comunidades rurales. ¿Cuál sería una posible solución? Digamos, y eso es lo que me está pasando en la zona donde vivo. ¿Sí? Hemos vivido en guerra, todo el tiempo se supone que había un acuerdo de paz. ¿Ahí qué se puede hacer, muchachos? ¿Qué soluciones se pueden hacer? ¿Cómo solucionarían ustedes esto? Si es que se puede solucionar o no tiene solución. Bueno, se la voy a poner más fácil. ¿Sí? Ustedes han escuchado de casualidad, una empresa vende productos en mal estado sin informarle a los clientes, afectando su salud, o simplemente los vende así. ¿Qué se podría hacer? Y eso también pasa en muchos sitios, ¿sí? Cercanos a ustedes. Lo que quiero que miremos con este espacio es qué podemos hacer, qué tenemos. Entonces yo tengo la problemática del conflicto armado, ¿sí? Y aquí ya todo el mundo se está dando plomo con todo el mundo. ¿Qué se podría hacer? Obviamente es muy complicado, sobre todo en el área de la paz. Hay otros ejemplos, como en el área del consumidor. ¿Alguno de ustedes guarda las etiquetas no, las facturas de casualidad cuando compra algo? Sin pena, levante la mano. Yo no la voy a levantar porque yo soy lo más despistado de este planeta. No, Y se supone que hay un derecho donde usted tiene toda la posibilidad de llegar y decir, compré estos, se me dañó, puedo ir por la garantía, ¿sí? Se podría hacer, pero muchas veces nosotros no lo hacemos, nosotros como consumidores. ¿Sí? Y por otra parte, algunas veces son las mismas personas que llegan y hacen este tipo de cosas, ¿sí? Y las venden en mal estado, nunca dicen nada y resulta que esto está hecho con un material que
no es bueno para la salud y después de muchos años se dieron cuenta, ¿sí? Entonces algunas veces muchos de las personas que trabajan en estos sitios, no voy a decir que todos porque sería entrar en, pero si hay algunos que no les importa vender un mal producto, si lo que tienen que hacer es vender. Es que a mí me dijeron, venda este pocillo, a mí no me dijeron que le hiciera control de calidad. ¿Sí? Entonces lo que quiero ver en el último punto, como tal, es eso, es esa apropiación desde lo que yo hago con esos derechos que vi. No sé si hasta ahí está claro, si hay dudas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o algo más. Los escucho, porque literalmente hoy es nuestra única forma, nuestra única clase y ya lo que vendría simplemente nos hablamos por WhatsApp y qué, y les voy revisando las evidencias. Hasta aquí, preguntas, peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Una duda, ¿para cuándo sería Dígame. la fecha de entrega? Listo, entonces, hoy estamos a 11. La fecha de entrega sería por tardar el 18. ¿Por qué? Porque ustedes ya están próximos. Yo tengo que, a las personas que no han entregado evidencia o que ya la habían entregado y que yo le había hecho alguna corrección y no se la ha calificado, entonces me voy a dedicar esta semana. La fecha máxima de entrega es dentro de 8 días, ¿sí? Para que me la entreguen. Y yo entonces ya esas dos últimas las pueda calificar. O sea que ya ustedes por tardar el 25 de febrero deberían tener, por tardar, todas las notas hasta la guía 4 y esperemos que el 18 ya todo el mundo me haya entregado todas las evidencias para yo poder ya ir, ir depurando. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, petición, queja, reclamo, sugerencia? ¿Quedó claro la actividad? ¿Quedó claro lo que tenemos que presentar? Sí, señora. Listo. Si necesitan el material de apoyo, con mucho gusto yo se los envío al WhatsApp y me dice, Instru, recuerde el material de apoyo y con mucho gusto se los comparto. ¿Sí? Listo. Algo más por. Entonces, en este momento, eh, detengo la grabación. Listo.